La semana pasada, sí, semana pasada, el día jueves, estuvimos hablando un poco ya de Éxodo capítulo 21 y básicamente Éxodo capítulo 21, los primeros versículos habla sobre las leyes de la esclavitud, ¿no? Y como que el simple hecho de decir leyes de la esclavitud, como que uno dice, Dios permitió la esclavitud, ¿no? Dios puso leyes sobre la esclavitud, pero cuando íbamos leyendo versículo a versículo nos damos cuenta que aunque aquel entonces ya existía la esclavitud en diferentes pueblos, en diferentes imperios, como los egipcios mismos habían tenido al pueblo de Israel como esclavos por 400 años, ¿no? Pero la esclavitud hebrea o la esclavitud dentro del pueblo de Israel era muy diferente a la esclavitud de esos pueblos paganos, ¿no? O sea, entonces era una esclavitud distinta. ¿Y qué lo hacía distinta? Que Dios justamente acá vamos a ver que está regulando esa esclavitud, ¿no? Y al momento de regular esa esclavitud, veíamos que el Señor lo que está haciendo es eh, salvaguardar, ¿no? La vida de las personas. Lo que está haciendo es dar derechos incluso a las mujeres, y vamos a ver incluso eso, dar incluso una salida al agravio por un criminal, de alguna manera también salvaguardar a una persona que se podría encontrar en bancarrota o en problemas económicos y salvaguardar su vida y de la de su familia. Entonces, era una salida a esta esclavitud para poder de alguna manera salir de la pobreza, pagar a tus acreedores si te endeudabas. Por otro lado, era esta esclavitud también nos servía para que si es que habías cometido algún robo, un hurto, una forma de pagar o remediar el daño era justamente haciéndote esclavo, haciéndote siervo de la persona a quien habías afectado. Pero Dios pone términos en cuanto a este tipo de esclavitud para que no se abuse, no se, de pronto el hebreo no se enseñoree de otro hebreo, ¿no? Anótalo, Levíticos 25, verso 43, cuando está hablando justamente de este tema de la esclavitud, dice, no te enseñorearás de él con dureza, sino Correcto. tendrás temor de tu Dios. ¿Qué dice? No te enseñorearás de él con dureza. Y si tú lees todo el libro de Levíticos, esa parte del 25, desde el 39, si no me equivoco, dice que si es que de pronto o tu hermano se vuelve tu esclavo debido al agravio, a la deuda que te tiene, y Dios le dice, no te enseñorees, es decir, no abuses de ella, ¿no? No abuses con dureza, sino al contrario, recíbelo como un criado que ciertamente va a trabajar para ti hasta que pueda cumplir con su deuda y después va a tener libertad, ¿no? Y eso es lo que veíamos justamente en el capítulo o en la semana pasada, en los primeros versículos, ¿no? Cómo es que Dios permitió la esclavitud, sí, pero que era por un tiempo limitado, ¿no? 6 años, y después de esos 6 años el esclavo tenía la libertad de irse libre y encima todavía con bienes, ¿no? Que le daba el amo, ¿no? Entonces tenía la libertad de irse con bienes, pero también tenía la libertad de él elegir voluntariamente y decir, yo me quiero quedar con este amo, ¿no? Y a ese esclavo se le conocía como el esclavo por amor. Tenía la libertad de irse, pero él por amor a su señor, por amor a su familia, decía, yo me quiero quedar. Y veíamos, ¿y por qué era? Porque era un tipo de esclavitud no como el que nos imaginamos o como el que hemos visto por películas, ¿no? Con látigos, cadenas, no era así. La esclavitud en el pueblo hebreo fue distinta, fue para regular de alguna manera la sociedad y de alguna manera evitar personas desamparadas, evitar delincuentes que de pronto no cumplan con devolver lo que robaron, ¿no? Y también al mismo tiempo para preservar a las personas de la bancarrota, y al mismo tiempo hoy día vamos a ver un tipo de esclavitud también, donde de alguna manera la esclavitud de las mujeres, que tiene un tono distinto a la esclavitud de los varones, y eso lo vemos del verso 7 al 11, ¿no? Para las mujeres la esclavitud va a ser distinta, ellas no eran libres a los 6 años, ¿no? Eso lo habíamos visto. A los 6 años ellas se quedaban, ¿no? El varón salía libre, pero tú dices, ah, ahí hay como que hay preferencia, ¿no? O sea, Dios es machista, podríamos decir, sí, pero vamos a ver que el hecho de que ellas se quedaran era para salvaguardar ¿cómo se podría decir? Su provisión, ¿no? No, su provisión, porque vamos a ver que ellas tenían un lugar como esclavas, incluso que cuando eran entregadas o vendidas como esclavas, era para que sea esposa del que lo compraba o para el hijo del que compraba a esta sierva, ¿no? Mira, vamos a leerlo.
Verso 7 dice, y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, ¿cierto? Ella no cumplían los 6 años, ella no podía salir, ¿no? Entonces, pero te vuelvo a decir, esto era para salvaguardar eh, la provisión para esta mujer, ¿no? Porque una mujer sale y de pronto, si no tenía marido, ahí en la sociedad, por lo general, las labores eran de los maridos o de los varones, los trabajos en aquel entonces eran para los varones y la mujer de alguna manera en ese sentido dependía del cuidado del varón. Y bueno, esa era una función que cumplía, ¿no? Dependía cuidaba la casa, pero dependía del cuidado del varón. Una mujer libre, ¿qué podía hacer? ¿A dónde vas? ¿No? O sea, entonces, pero dice el verso 8, dice, si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, y podemos ver también en otros pasajes donde la mujer, si se daba como sierva, si se vendía como sierva, ¿era para qué? Para que sea tomada como esposa. Pero había la posibilidad de que el que lo compraba decía, ¿sabes? Yo no la quiero como esposa, ¿no? Y ahí justamente todo esto va a regular el Señor a través de estas leyes, dice. Si no agradare a su Señor, por la cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la pondrá a vender a un pueblo extraño cuando la desechare. La mujer podía llegar a ser esposa y al llegar a ser esposa del amo iba a tener todos los derechos, prácticamente privilegios, ¿no? Que quizás un esclavo varón no lo podía, era bien difícil comprar un esclavo varón, imposible creo, no veo un registro bíblico donde compre un esclavo varón para que sea esposo, no, era al revés, se compraba una mujer para que sea esposa, no era una especie de contrato y a ese pago se le conocía como la dote, ¿no? Pero te das cuenta que en todo caso la mujer en ese sentido podía llegar a ser la esposa del amo y tener todos los derechos que tenía el amo, ¿no? Todos los privilegios que tenía el amo. Dice, y además, pero si de pronto la persona que la compró, la familia que la compró, no quería a esta mujer por esposa, ella podía ser rescatada. Rescatada es que podría venir otro a poder pagar la dote y bueno, ¿no? Pasaba a ser familia o a ser esposa de otro más, ¿no? Pero lo que sí Dios está regulando no podía ser vendida a extraños, a extranjeros. ¿Por qué? Porque dentro de los extranjeros la esclavitud y el trato hacia la mujer era totalmente distinto, bueno, o sea, sin valor alguno, ¿no? O sea, y definitivamente Dios no permitía que una mujer de su pueblo salga como esclava para otro extranjero, ¿correcto? Eso estaba regulado y lo estaba prohibiendo, dice, no la pondrá a vender a pueblo extraño cuando se la desechare. Dice 9, mas si la hubiera desposado con su hijo, esto significa si lo hubiese casado con su hijo, ¿no? Si lo hubiese casado con su hijo, el que lo compró, hará con ella según la costumbre de las hijas. ¿Qué significa eso? Que esta mujer obtenía el derecho de las hijas del amo, es decir, la nuera iba a ser vista por el amo como una hija más. Entonces tenía privilegios diferentes, vemos que su servicio o el trato con la mujer era distinta a la del varón, ¿no? Pero vemos en todo momento, vamos a ver de que era para poder preservar de alguna manera su provisión, ¿no? Ese era el sentido de aquel entonces. Te vuelvo a decir, es bueno entenderlo esto en su contexto original, ¿no? En ese contexto original, todas las culturas, todos los pueblos, prácticamente la mujer estaba desfasada de la sociedad, ¿no? Prácticamente cuando se contaba los ciudadanos de un pueblo, lo que contaban eran cabezas, es decir, número de hombres. Cuando tú ves registros diciendo, ¿no? Y el pueblo filisteo dice tenía 600,000 hombres. O sea, la mujer no era contado, igual que en el pueblo judío, pero eso era cultural, era de todo, de por el tiempo en el que se vivía. Prácticamente el varón es el que tenía esa función de proveer todo lo necesario materialmente hablando para la familia y las mujeres se dedicaban al cuidado de sus hogares, ¿no? Definitivamente esos tiempos han cambiado, ¿no? Definitivamente han cambiado los tiempos. Hoy en día una mujer puede trabajar y todo eso, y vamos a ver que la Biblia no se opone a eso, definitivamente, sino que estos relatos, esta regulación que Dios está haciendo, se está dando en ese contexto, ¿no? O sea, muy por lo contrario, si lo vemos con una perspectiva correcta, podemos decir, Dios está preservando la integridad de la mujer,
la provisión de la mujer y no tanto está permitiendo la esclavitud, ¿no? O sea, porque a veces se cuestiona esto diciendo, Dios permitió la esclavitud, pero la esclavitud era peor, ¿no? La mujer era vendida como un objeto y en culturas que lo vendían como objeto sexual. Eso no estamos viendo aquí, sino estamos viendo cómo tomaba el lugar de esposa, era salvaguardada su integridad, su provisión, no podía quedar desamparada. Es más, los hijos de una mujer, mujeres que tenían hijos, significaba que esa mujer en su vejez no iba a ser abandonada, sino muy por lo contrario, iba a tener quien la pueda proveer, ¿no? Era más bien complicado ver una mujer aquel entonces sin hijos. Eso sí era visto incluso como una especie de desgracia, ¿no? Porque ¿quién iba a ver por esa mujer? Entonces era distinto, ¿no? Verso 10 dice, si tomare para él otra mujer, y esto es interesante, ¿no? Si este amo que compró a esta sierva para poder, para desposarse, pero él de pronto toma otra mujer, o sea, oye, y uno dice de pronto que acá está cometiendo adulterio, ¿no? O sea, y cierto, está cometiendo adulterio, porque ya tiene su esposa, pero ahora este hombre pecador, es pecado, es pecado. Este hombre está tomando otra mujer, ¿y qué es lo que está sucediendo? Entonces, lo que Dios aquí está haciendo, Dios ya ha dejado en los 10 mandamientos bien claro el tema del adulterio, ¿no? O sea, el tema del adulterio le ha dejado bien claro que eso es pecado. Pero aquí lo que está regulando es, vuelvo a recordar, lo que está regulando es el cuidado y el que la mujer no quede desamparada. Si este hombre, pecador, que no está cumpliendo con ese mandamiento, toma otra mujer, lo que Dios está regulando que la mujer que él tenía por sierva o como esposa, no debería ser desamparada, porque dice, no, si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Es decir, no tenía por qué descuidar a esa mujer en cuanto a su alimentación, en cuanto a su provisión, ¿no? Y es más, o sea, vuelvo a recordar, se dice que incluso tenía que darle hijos, porque de lo contrario esta mujer, con el pasar del tiempo, iba a quedar desamparada. Entonces, eso es lo que ocurría aquel entonces. Entonces, si un hombre pecador tomaba a otra mujer, no debería de desproteger a esa sierva que compró por esclava, ¿no? Eso es lo que básicamente está regulándose aquí, ¿no? Entonces, podemos ver que la esclavitud hasta este punto, verso 11 primero dice, y si ninguna de estas tres cosas hiciere, es decir, si no se casa el que la compró, si no, ¿cómo se dice? Si no lo toma para su hijo, ya, no le da su lugar de nuera o no le da el lugar de esposa, lo otro, no debe de venderlo a un extraño, y lo otro, si se llegó a casar, pero ahora este hombre pecador toma otra mujer más por esposa, no debería de descuidarla a esta mujer, y si ninguna de estas tres cosas hiciere, dice, ella saldrá de gracia y sin dinero. Ella podía ser liberada por su familia, es decir, tú fallaste el trato, ¿no? La compraste para que sea tu esposa, no le hiciste tu esposa. La compraste para que sea esposa de tu hijo, no fue esposa de tu hijo. La compraste por esposa, pero luego te juntaste con otra mujer y desamparaste, por lo tanto, la familia original podía venir y rescatarla, dice, liberarla, dice, a ella en gracia y sin dinero, sin pagar ninguna dote, nada que devuelven mi plata, no había nada de eso. Entonces, básicamente estamos viendo que el Señor con estas regulaciones que hace, está salvaguardando la provisión, la protección de la mujer, ¿no? O sea, no le está dejando desprotegida en ese sentido, porque, vuelvo a repetir, por la sociedad, por cómo se vivía aquel entonces, la mujer no dependía económicamente de ella misma, ¿no? O sea, no podía trabajar, era un impedimento para ir a trabajar. O sea, hoy en día ya pues hay trabajos para la mujer y todo, las cosas han cambiado, son distintas, lo estamos estudiando en su contexto original. Entonces, haciendo un pequeño contraste, definitivamente estas leyes de la esclavitud, como lo llaman, viendo cómo es que de pronto se salvaguardó la libertad del siervo, viendo cómo es que de pronto un delincuente podía pagar su daño siéndose siervo de otro, viendo cómo es que alguien que estaba en la bancarrota podía salir de su bancarrota trabajando para otro como siervo, viendo cómo es que una mujer podía continuar con su descendencia y ser protegida siempre y no quedarse desamparada,
haciéndose sierva, tomando mujer, posición de esposa o de nuera, vemos que más bien, por lo contrario, frente a las otras culturas, Dios está salvaguardando la integridad o la protección o la supervivencia del ser humano en ese sentido. Tanto del que estaba en bancarrota, tanto del delincuente que robó, puede ser por necesidad, lo que fuese, pero tenía que pagar también al que agravió, tanto de la mujer que también de alguna manera no se valían por ellos mismos porque no podían trabajar, ellos cumplían otra función, y en Egipto era distinto, peor todavía, ¿no? Entonces hacemos un contraste con las demás culturas. Lo que Dios está aquí es regulando y salvaguardando y dando beneficios tanto a los siervos, pero también a las siervas, ¿no? Entonces es distinto. Pero si nosotros hacemos la idea de esclavo, flagelado, con cadenas, decimos, oh, Dios permitió la esclavitud, y es porque no tenemos una perspectiva correcta de lo que cómo ocurría y cómo era a sus alrededores, ¿no? A sus alrededores, los otros pueblos eran, pero sanguinarios, como les vuelvo a decir, la mujer muchas veces era visto como objeto sexual, lo vendían prácticamente para eso, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos, y definitivamente entonces la esclavitud en el pueblo de hebreo era distinto a la esclavitud de otras culturas, de otros pueblos. Y ahora tú dices, pero ¿qué es lo que el Señor me quiere hablar con todo esto, no? Porque yo de pronto, pastor, yo ya no soy esclavo, ¿no? Como que no puedo decir, mira, la Biblia dice, entonces voy a mi amo y le digo, trátame bien, ¿no? O sea, ¿qué es lo que el Señor nos quiere hablar? Primero, definitivamente estamos aprendiendo un poco de la cultura hebrea en aquel entonces y cómo es que Dios reguló la esclavitud. Pero también vimos la semana pasada un texto bien interesante, ¿no? Aquellos que se hacían esclavos por amor, ¿no? Por amor. Y ahí también nos daba una gran lección estos pasajes de cómo es que Jesucristo también se hizo esclavo, se hizo siervo, dice, siervo y obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz por amor a ti y a mí, ¿no? Entonces, y veíamos cómo es que de pronto el Señor Jesucristo tomó esa iniciativa de hacerse siervo. Pero también vemos cómo es que los discípulos más adelante tuvieron esa iniciativa también, no tanto iniciativa, sino ese privilegio de decir, yo soy siervo de Jesucristo. Pero esa palabra siervo significa dulos, siervo por amor, no siervo por obligación, no siervo porque de pronto estoy endeudado, no siervo porque tengo que pagar mis deudas, sino me hago siervo del Señor por amor a mi Señor, porque he comprendido su protección, su cuidado, y que valgan verdades. Al final, aunque el ser humano piense que es libre y aunque tenga el libre albedrío definitivamente, pero bíblicamente todo ser humano es esclavo de algo. Tú dices, ¿esclavo de algo? ¿Se está diciendo que yo soy esclavo? Y déjame decirte que según la Biblia todo ser humano es esclavo de algo, ¿no? Esto le dijo el Señor Jesús en Juan 8, verso 31 y 32, se lo dijo a los fariseos, a los judíos. Le dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, pero a los que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y ellos decían, si nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Estaban mintiendo, como dicen, por doble partida, ¿no? Uno, porque sí habían sido esclavos de Egipto, ¿se acuerdas? Sus antepasados. Y dos, porque estaban siendo esclavos del pecado, porque no estaban cumpliendo la ley, no podían cumplir la ley. Entonces estaban siendo esclavos del pecado, ¿no? Y el verso 34 es por eso que Jesús les dice, ¿no? Ellos dicen, ¿nosotros somos libres? Y Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, todos nosotros, de alguna manera, somos esclavos de algo. Y tú dices, no, pero si yo tengo, ¿cómo dice? Yo soy libre, pero muchas veces somos esclavos de nuestro propio yo, somos esclavos de algún ídolo, somos esclavos de algún vicio, pero somos esclavos de algo, ¿no? O sea, somos esclavos de algún pecado, cada uno de nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿de quién quiere ser esclavo, no? O sea, si todos somos esclavos, pero también la Biblia dice que podemos ser esclavos por amor, ¿de quién? De Jesucristo. Eso es dulos, ¿no? Por voluntad propia. Lo otro, definitivamente, si ya conociendo la verdad, tú quieres rechazar la verdad y quieres seguir viviendo como
como antes vivías según tu libre albedrío, tú decides en quién creer, qué hacer y todo eso lo demás, bueno, por decisión propia también estás queriendo ser esclavo del pecado, del mundo. Pero si de pronto tú dices, no, yo no quiero ser esclavo del pecado, ¿qué hago? Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De esa esclavitud, pero para pasar a otra esclavitud, pero a otra esclavitud diferente, distinta. Dice que Él nos sacó del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Y en el reino de la luz admirable hay otro rey a quien hay que servir. Este reino de la luz admirable también tiene reglas, tiene principios que hay que seguirlas. Entonces dices, pero pastor, entonces no tengo chance. Cierto, no tienes chance. Aquel que dice, no, yo vivo como quiero, está viviendo siendo esclavo de su propio yo, de su orgullo, de cualquier vicio, de alguna idolatría. En realidad no está viviendo como quiere, sino como quiere el enemigo. Pero si dice, no, yo quiero creer en esa verdad, quiero entregar mi vida, más adelante va a decir que el Hijo del Hombre, y si conocieres al Hijo del Hombre, y si conocieres a Jesús, también te hará libre, prácticamente Él es la verdad. Entonces, eres libre. Pero tú puedes ser libre entonces de ese tipo de esclavitud y ahora hacerte esclavo por amor de ¿quién? De Jesucristo. Donde hay reglas que van a salvaguardar tu integridad, donde hay reglas que van a salvaguardar tu provisión, tu protección, tu familia. Dios sacó a su pueblo de Egipto de una esclavitud de 400 años, donde dicen muchos comentaristas bíblicos, lo conocen a Egipto como el horno de fuego, donde prácticamente la fe del judío, del hebreo, era probada, porque ellos tenían una promesa de parte de Dios, pero esa promesa es de que les iba a dar la tierra prometida, ¿no es cierto? Pero ellos estaban ahí esclavos, siendo maltratados, con carga dura, dice, y pesada, pero ellos tenían que seguir confiando que iba a venir el libertador, es decir, ¿quién? Un Moisés, ¿no? Que no sabían que se llamaba Moisés. Y muchos de ellos a lo mejor tiraron la toalla y dijeron, como muchos dijeron, nos quedamos aquí. Pero otros seguían con la esperanza de que Dios los iba a sacar, porque había dado la promesa a Abraham, Isaac, Jacob y a José, ¿no? Entonces ellos fueron sacados de esta esclavitud de 400 años y tenían bien marcado esa esclavitud. Y ahora vienen, están en el desierto, próximo a entrar a la tierra prometida y Dios regula cómo es que realmente debe de ser este tema de servicio o este tema de servidumbre. Una servidumbre en el pueblo hebreo donde es distinta a la de otros pueblos. Y lo mismo te dice el Señor esta noche. El hecho de que yo te haga libre de la esclavitud del pecado, no es que yo ahora soy libre y hago lo que quiero y estoy en la gracia. No, pasas a ser esclavo, pero bajo mis reglas. Pero recuerda, mis reglas, mis regulaciones son por tu bien, son en beneficio tuyo. Aunque lo llamemos reglas, aunque lo llamemos principios, pero son en beneficio nuestro. Cada uno de sus consejos, cada una de sus palabras. Una vez vi una imagen, ¿no? Donde de pronto había un cerco y el corderito decía, ¿cómo no soy libre para salir fuera de ese cerco, no? O sea, y quería saltar el cerco. Lo que no sabía que ese cerco que le parecía que lo está encarcelando, en realidad estaba separando de donde él se encontraba de un precipicio. Y a veces nosotros somos así. ¿Por qué no me ha liberado del pecado para yo ser libre, decidir lo que yo quiero, hacer lo que yo quiero? Es que te conoce cuál es nuestra naturaleza, conoce cuál es nuestra concupiscencia. Y si Él no pone esos cercos, no pone esa palabra, no pone esos principios, nosotros no vamos a saber guiar nuestra vida por nosotros mismos. Necesitamos salir de la esclavitud del pecado, o ya hemos salido de la esclavitud del pecado, pero necesitamos ser esclavos por amor. Es decir, cuando yo digo esclavos por amor, quizás suena feo la palabra esclavo, en todo caso, siervos por amor. Necesitamos reconocer que tenemos ahora un Señor, de que ese Señor que nos gobernaba en el mundo, llamado Satanás, ahora tenemos que el que debe gobernar nuestra vida y nuestros corazones es Cristo. Y esa es la figura de que debemos entender, que la esclavitud en las cosas del Señor es distinta a la esclavitud del mundo. La esclavitud del mundo nos lleva a la muerte, mientras que la esclavitud en el Señor nos lleva a la vida. Es distinto. Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis
a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Dice, si eres esclavo si tú obedeces al pecado, eres esclavo del pecado, pero para muerte. Pero si obedeces, ¿no? Si obedeces a Cristo, ¿no? Ahora tú, si tu obediencia está en Cristo, es para justicia. Vas a ser justificado. Tu vida es distinta. Tu vida va a ser correcta a los ojos de Dios. Entonces, mis hermanos, realmente Dios nos ha hecho libres del pecado. Y hay algo por el cual darle gracias. Entonces, ¿qué podemos aprender en estos pasajes? Que la esclavitud en el Señor es totalmente distinta a la esclavitud del mundo. En la esclavitud del Señor, Él va a preservar tu vida. Y el beneficiado con sus reglas vas a ser tú. El beneficiado con sus principios eres tú y no tanto Él. En el Egipto, el beneficiado con todas estas reglas y yugos y cargas que ponían sobre ellos era el faraón. En cambio, en Cristo, el que el beneficiado somos nosotros. Alguien dijo por ahí, si nosotros no obedecemos a Dios, Él no deja de ser Dios. Él sigue siendo Dios. Entonces, ¿por qué debo de obedecerle? Porque va a ser para beneficio personal. Amén. Es como tu hijo, ¿no? Tu hijo quizás te puede ver como de pronto tú le dices, no hagas eso, ¿no? Y tu hijo te puede decir, mi papá siempre me dice, no hagas, ¿no? Como que siempre tengo que obedecerle a mi papá. Pero los que son padres saben que no lo estás haciendo porque lo quieres esclavizar, sino lo estás haciendo porque lo quieres cuidar, formar, salvaguardar, ¿no es cierto? Lo mismo es en las cosas del Señor. Pasamos a la segunda parte del libro de Éxodo, donde va a hablar ahora sobre los castigos, ¿sabes de qué? De los asesinos y de los homicidios involuntarios. Dices, ¿había castigos? Sí. También había asesinatos, también había asesinatos. Y el Señor aquí va a regular todo eso. Tú dices, pero bueno, pastor, yo nunca he matado a nadie, ¿no? No creo que esta parte sí no va conmigo. Ya, lo de los esclavos, aunque yo al inicio pensaba que no iba conmigo, ya, ahora he entendido que al final he sido esclavo del pecado, pero ahora soy esclavo del Señor y bueno, hay una diferencia. Dios me ha hablado, pero ahora va a hablar sobre los asesinatos, ahí sí no creo que vaya conmigo. Vamos a leerlo y al final veremos si va conmigo o no va conmigo, o va contigo o no va contigo, ¿no? Dice, verso 12 dice, el que hiriere a alguno haciendo así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré tu lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensorbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Y tú dices, Dios está hablando de que van a morir. O sea, ¿no? O sea, Dios está diciendo que van a morir. Esto me suena a la pena de muerte, ¿o no? Y déjame decirte que sí, era una pena de muerte. Pero vamos a ver detalles de esta pena de muerte, ¿no? Cada uno de estos crímenes eran crímenes de muerte y tenían como consecuencia muerte, ¿no? El primero dice, el que hiere a alguno haciéndola morir, él morirá, ciertamente. Allí hay una pena de muerte. Esta es la aplicación. Pero de pronto dices, pero en Éxodo 20:13 decía, no matarás, ¿sí o no? Lógico. El Señor dijo, no matarás. Ese era el mandamiento. Pero, ¿cuándo el ser humano ha sido obediente? Eso no quitaba de que de pronto habían muchos rebeldes y muchos que terminaban matando, ¿no? Y eso es antes del Éxodo, podemos ver Caín matando a Abel. Podemos ver incluso los hermanos de José queriendo matar a José, ¿no es cierto? Y así diferentes pasajes donde mismo Moisés, al iniciar Éxodo, vimos que estando él en Egipto, mató a un egipcio. Entonces, el hecho de que el mandamiento decía no matarás no significa que de pronto el pueblo de Israel era perfecto. Y nosotros hemos visto que era uno de los pueblos más imperfectos y que terminaban y que mataban al prójimo. Y justamente Dios está regulando y está dejando estas normas que nos parecen hoy en día radicales, pero en aquel entonces fueron necesarias. ¿Qué es lo que está diciendo? El que hiriere a alguno, dice, haciéndole así morir, él morirá. Pero
verso 13 dice, mas el que no pretendiera herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar a donde huir. Pero había un tipo de asesinato que era por accidente, ¿sí? O sea, no tenía la intención de matarlo, pero terminaba matándolo, ¿no? ¿Ya? Entonces, este tenía, vamos a ver que tenía otro tipo de trato. Pero busca en tu Biblia Números capítulo 35, verso 3, 30 digo, para poder leerlo juntos. Números 35, verso 30. Dice, dice, cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Es decir, para que se ejecute esta pena de muerte, no es que de pronto decían, oh, lo mató y ya lo mataban, ¿no? Sino que tenía que haber testigos, ¿no? Dice, cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos, morirá el homicida. El homicida terminaba siendo decapitado, digo, terminaban ejecutándole la pena de muerte, ¿correcto? Pero tenía que haber testigos. Eso significa que tenía que haber un juicio. No era así como que a la ligera, ¿no? De pronto, él dice que él lo mató y lo mataba, no, sino había todo un juicio. Para eso el Señor está dejando estas leyes para que los sacerdotes, los jueces de la época, puedan intervenir y juzgar, ¿no? Y ciertamente podían morir, ¿no? Entonces dice así también, pero esto de la pena de muerte no es que recién lo dice Éxodo. Si retrocedemos un poco a Génesis 9, verso 6, desde los tiempos de Noé, después de que Noé, ¿se acuerdan? Está en el nuevo mundo, pasó el diluvio y Noé sale del arca y Dios le da la misma instrucción que le dio a Adán, le dijo, fructificad, sojuzgad la tierra. En el verso 6, mira lo que le dice en Génesis 9, le dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces aquí deja un principio. El que derramare sangre de hombre, es decir, el que derramar, la sangre es visto como vida. El que matare a un hombre, por el hombre será también muerto, es decir, matado. Dice, porque a imagen de Dios es el hombre. Pero aquí nos ha dicho Éxodo, estaba hablando de alguien que mataba con alevosía, ¿no? Que a alguien que mataba con intención, alguien que mataba prácticamente porque quería matar, ¿no? O sea, alguien que tenía planificado, premeditado matar. Estamos hablando de un asesino, no estamos hablando de alguien que de pronto fue un accidente, de eso también vamos a hablar, pero aquí está hablando de aquel que mataba con alevosía, ¿no? Entonces, y ciertamente, ¿por qué de pronto Dios pone esta ley? Y lo claramente dice Génesis 9:6, dice, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Aquel que mataba a otro prójimo, a otro ser humano igual que él, era era como un reto, un rechazo total a la vida, a la creación de Dios, ¿no? O sea, era como prácticamente desafiar a Dios mismo. Dice, porque la imagen de Dios es hecho el hombre, dice, a imagen de Dios. Todo aquel que entonces que mataba con alevosía tomaba la vida de otro hombre y estaba atentando contra Dios mismo. Era un ataque frontal y era como retar a Dios diciendo, yo mato la vida, pues. Y Dios es el que da la vida. Y Dios también es el que la quita, por causa natural. Entonces, aquel que tomaba sea con una piedra, sea con un cuchillo, sea con un ladrillo, lo que fuese, con alevosía, con intención, definitivamente estaba diciendo yo soy Dios. Y estaba desobedeciendo totalmente el mandamiento que decía no matarás. Dios, por eso de pronto da esta ley donde dice, aquel que hiciere morir también morirá. Entonces se da la pena de muerte. Y tú dices, uy, la Biblia dice sí, pero entendámoslo en el contexto. ¿Cuál es el contexto del pueblo de Israel en este momento? Ellos han salido del pueblo de Egipto, están en el desierto, el hombre está lleno de pecado, ¿sí? El ser humano, el poblador de Israel está lleno de pecado, hacen una y otra cosa, y definitivamente, si Dios no pone límites a este pueblo en esos 40 años en el desierto iba a terminar autoexterminándose. ¿Y por qué dice usted eso?
¿Acaso no había familias buenas? Habían familias buenas, pero también habían familias malas. Recordemos nada más a Jacob. Te digo, ¿ah? La familia de Jacob, si recordamos un poco la familia de Jacob, los hijos de Jacob, el llamado por Dios, ¿qué es lo que hicieron con José? ¿Quisieron qué? Matarlo. Intervino alguien ahí, uno de los hermanos dijo, no, ¿cómo lo vamos a matar? Lo lanzaron a un pozo y de pronto, no es que no lo mataron porque de pronto dijeron, no, está mal matar, sino no lo mataron porque de pronto dijeron, mejor le sacamos provecho. Estos mismos hijos de Jacob, años más adelante, o años más atrás, mejor dicho, años más atrás, cuando se encontraban en un lugar llamado Siquem, ¿qué hicieron con los pobladores de Siquem para vengar lo que sucedió con su hermana Lea? Dice, exterminaron a los pobladores de Siquem, los mataron y los saquearon. Y el ser humano prácticamente, o sea, el pecado había hecho de que no estaban valorando la vida. Se estaba repitiendo el patrón de Caín. Ahora tú dices, aunque nos parezca unas leyes demasiado radicales, eran necesarias en aquel momento para preservar el pueblo, para preservar la humanidad, pero también, sobre todo para preservar el pueblo que estaba en el desierto. Si estos terminaban matándose y en venganza y en venganza y en venganza y en venganza, ¿cómo iba a llegar ese pueblo a la tierra prometida? Ahora, Dios da esta pena, da esta permisión, ¿no? Pero lo da esta permisión bajo un juicio, tenía que haber testigos, da esta permisión si era con alevosía, porque el verso 13 dice, si era por accidente, la cosa era diferente, ¿no? Si era por accidente, ¿qué es lo que sucedía? Dice, mas el que no pretendía herirlo, sin matarlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Para aquel que lo hacía por accidente, ¿sabes qué sucedía? Más adelante lo va a detallar más claro el libro de Números, cuando lleguemos a estudiar, y también Éxodo, pero te lo resumen. Había lugares de refugio, y aquel que mataba por accidente se iba a esos lugares de refugio en el cual había una especie de altares. Y él iba y se aferraba de ese altar y estaba prohibido que ingresen a ese altar y lo saquen a esta persona de ese altar porque él les estaba refugiando y era una muestra de arrepentimiento, a pesar de que no lo había hecho con intención, era una muestra de arrepentimiento y su vida era preservada hasta que termine el juicio. Por eso que Dios dice en el verso 14, pero si alguno se ensoberbeciere con su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Es decir, pero aquel que se sabía que lo había hecho con alevosía, por más que esté agarrado de este altar, lo sacaban y le ejecutaban, ¿no? Entonces, había una permisión para aquellos que de alguna manera lo hacían por accidente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque también se sabía de que el hermano de aquel quien había sido agraviado podía cobrar venganza. Y muchas veces la familia iba detrás de quien mató y lo ejecutaban, ¿no? Pero lógicamente por eso había lugares de refugio. Entonces aquí estamos viendo eso, ¿no? Una muerte, un asesinato accidental que tiene un trato diferente, que más adelante iba a tener tenía un refugio, aquel que cometía este asesinato accidental, tenía un refugio, iba a ser juzgado, él podía estar refugiado lo que dure el juicio, y finalmente si el juicio decía de que había sido accidental, él era librado de todo tipo de cargo. Pero aquel que lo hacía con alevosía, es decir, aquel que lo hacía con toda la intención, para él no había refugio, simplemente había ejecución. A eso lo podemos decir hoy en día pena de muerte. ¿Había pena de muerte aquel entonces? Había, pero ya te he explicado el por qué la pena de muerte, ¿no? Aunque nos parezca radical, te lo vuelvo a decir, era necesario aquel entonces, ¿no? Era necesario. Pero muchos que no conocen el carácter de Dios, a este tipo de leyes lo ven como una ley de ira. Dicen, no, si Dios permitió la pena de muerte, si Dios permitió que lo apedreen al el que mató, porque ciertamente aquel que mataba lo terminaban apedreando. No, esa era una de las maneras como le daban muerte, era apedreándolo, ¿no? Entonces dice, si Dios permitió eso, y es que a veces juzgamos a Dios porque lo conocemos superficialmente a Dios. Pero aquel que conoce un poco más a Dios según su palabra, no lo va a juzgar. ¿Sabes por qué?
Aunque la Biblia nos dice que Dios y la ira de Dios muchas veces se derramó en el Antiguo Testamento, y también dice que en los tiempos de Apocalipsis la ira de Dios se va a derramar y ciertamente va a venir caos, va a venir muerte a este mundo lleno de pecado. Y muchos dirán, qué malo que es Dios, pero eso no cambia la naturaleza de Dios. Cómo lo vea el ser humano no cambia la naturaleza de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia nos habla de un Dios justo que derrama su ira sobre el pecado, pero también nos habla de un Dios de amor que derrama toda su gracia. En últimas instancias, mis hermanos, en últimas instancias, podemos decir lo siguiente: el ser humano, siendo como es, siendo un Caín, siendo, ¿qué te puedo decir? Un mismo David que de pronto adulteró, siendo como los hermanos de José que vendieron a su hermano. El ser humano encontramos todo tipo. Tú ves la calle, ves personas que matan por un celular, personas que abusan de menores, vemos personas que matan por herencia, pero sin embargo, cuando de pronto vemos leyes radicales como estas que se dio en aquel entonces, cuestionamos a Dios y decimos, qué malo que es Dios. Pero no abrimos nuestros ojos para decir, qué mal que anda el mundo. En últimas instancias te decía, ese Dios que es santo, ese Dios que no cometió pecado, permitió en su inmensa misericordia que venga alguien, es decir, su hijo, ni siquiera es un ángel, alguien, su hijo inocente, y su hijo cargue nuestros pecados en una cruz, y él mismo derramó su ira sobre ese pecado en la cruz. Dios permitió que su hijo muera. Ahora, si queremos calificarlo como malo ese acto, yo diría más bien es un acto de total misericordia, porque en la muerte de su hijo estaba pagando por cada uno de nuestros pecados, por cada uno de nosotros. Y Dios estaba siendo justo y al mismo tiempo estaba haciendo todo amor. Y ese es Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y tú dices, la paga del pecado es muerte, lo he entendido. ¿Y qué es pecado? Mentiras, codicias, adulterio. Y hablamos, cuando vimos los 10 mandamientos, veíamos que en cada uno de esos pecados, definitivamente, todos en alguna u otra medida hemos caído. Por lo tanto, la paga que debe de ser muerte. Pero sin embargo, Dios no nos dio muerte, sino que su paciencia, su espera, permitió que su misericordia y su gracia venga a nosotros. Y no solo eso, que entendamos que Él ha pagado por nuestros pecados con la muerte de su Hijo. Eso es todo amor. Pero aquel que no conoce esa verdad, superficialmente va a juzgar a Dios diciendo, ¿cómo es que Dios permitió la pena de muerte? Sí, pero veamos cómo estaba la humanidad, pues. Era necesario que haya consecuencia a esos actos para preservar la vida del ser humano. Si Dios no hubiese puesto estas reglas, hubiese sido un desmadre, como dicen algunos, no hubiese sido un caos. Y por cierto, aún con estas reglas hubo pecado. Aún con estas reglas, el ser humano, ¿por qué? Porque las reglas no cambian el corazón del ser humano. Más adelante vamos a ver que Cristo es el que cambia el corazón del ser humano, no las reglas. Pero estas reglas evidencian cómo estaba el ser humano. Mira, vamos a avanzar un poco más y lo que dice el verso 15 al 17 es interesante. Dice, el que hiere a su padre, a su madre, morirá. Esta palabra hiere significa el que hiere de muerte. No es que el que lo hería, ¿no? No es que le hace una herida, sino en otra traducción dice el que matare a su padre, a su madre. Y ahora, si Dios lo dice, es porque eso sucedía, es porque eso pasaba, eso ocurría. Si aquel entonces ocurría, yo te hago una pregunta, ¿hoy en día ocurre o no ocurre? Prende los canales, mira las noticias, hijos que matan a sus padres, por dinero, por herencia, porque de pronto se metía en sus cosas, no le dejaban vivir tranquilo, entre comillas, y de pronto terminan matando a su familia, a sus progenitores, a su padre, a su madre. Esa es la humanidad. Tal igual como estaba aquel entonces, también está hoy en día, o quizás peor. Y Dios está diciendo que ese acto también trae consecuencias, también pena de muerte.
La pena de muerte en la Biblia, déjame decirte que sí estaba. Y está. 16 dice, asimismo el que robare a una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Aquí se está refiriendo a quién? Al secuestrador, ¿no? El que robaba a una persona es secuestrador, ¿no? El que lo secuestrara y lo vendía, sacaba una ganancia con una persona, te vuelve a recordar qué es el ser humano para Dios, es a imagen y semejanza de Dios. No está traficando un animal, no está traficando un objeto, está traficando a alguien que es igual que él, hecho a imagen y semejanza de Dios. Y Dios eso no permitía. Decía, si fuera así hallada en sus manos, morirá. Qué drástico. Pareciera drástico, pero veamos el contexto. El hombre estaba lleno de pecado, como hoy. 17 dice, igualmente el que maldijere a su padre y a su madre morirá. No solamente el que hiriere físicamente a su padre y a su madre, no solamente el que le hiere de muerte, sino el que maldijere a su padre y a su madre. Y maldijere era el que le deseaba el mal o el que le deseaba la muerte. No, o sea, no es que le decía, eres un maldito, no. O sea, el que maldijere es aquel que le deseaba la muerte a su padre y su madre. ¿Ocurría? Sí. Yo te hago la pregunta. ¿Hoy en día ocurre? Ocurre. En nuestra sociedad ocurre. Hijos que rechazan a sus padres abiertamente. Hijos que maltratan verbalmente a sus padres. Hijos que les gritan. Hijos que les botan de su casa a sus padres. Eso ocurre hoy en día. Deuteronomio capítulo 21 extiende un poco más esta idea. Mira lo que dice Deuteronomio 21, verso 18, dice, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz, rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá así, quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Duro, ¿no? Pero no está hablando pues de aquel hijo que de pronto papá le dijo, toma tu sopa y dijo, no quiero, ¿no? O sea, está hablando de un hijo contumaz, de un hijo rebelde, un hijo que no quería obedecer la instrucción, una rebeldía abierta ante sus padres, ¿no? Y como decía Éxodo, que maldecía a sus padres, ¿no? Entonces había acciones que tenían que sacarlo en medio de los ancianos, en medio de la ciudad prácticamente, y terminaban apedreándolo, dice. Y termina diciendo, y todo Israel oirá y temerá. Y esto servía como temor, ¿no? De pronto, oye, hicieron eso con ese hijo, ¿no? Y ahora te imaginas qué hijo se va a atrever a volver a hacer algo así, ¿no? Entonces, Deuteronomio 21 nos ejemplifica, es lo que se estaba dando, ¿no? Eh, Decía un comentarista bíblico que aquel que no respeta a su padre y a su madre, no respeta ninguna autoridad. Porque la autoridad de tu padre y tu madre, de alguna otra manera, tiene todo un antecedente de provisión, de cuidado, de amor, ¿no? Por lo general. O sea, ¿por qué de pronto digo yo, tengo que respetar a mi mamá o a mi papá? Respetar, ¿no? Porque me voy a acordar toda mi niñez, cómo es que de pronto, y los que tenemos hijos ahora con mayor razón, ¿no? Cómo es que de pronto tuvieron cuidado de nosotros. Pero si a esa persona que tuvo cuidado de nosotros, si esa persona que tuvo amor por nosotros, que esa persona se despojó de muchas cosas por darnos a nosotros, no lo respetamos y muy por lo contrario, la herimos, ya sea físicamente o verbalmente, por ahí se ha escuchado también de que las palabras hieren más que los golpes, ¿no? Si la herimos verbalmente, la maldecimos verbalmente, imagínate, pues a quién vamos a respetar. A nadie. Pero eso vemos en nuestra sociedad, ¿sí o no? En nuestra sociedad vemos eso. Y es normal, ¿no? Dicen que los tiempos cambian. Definitivamente las personas que piensan así son personas que son totalmente egocéntricas, ¿no? Donde su única autoridad son ellos mismos. Si no obedece a papá, mamá, no honra a su padre y a su madre, ¿a quién más va a honrar?
Ahora, te imaginas, bueno, pastor, usted está hablando de mundanos, ¿no? Porque no creo que entre los hermanos de la iglesia seamos así, ¿no? Yo también te digo lo mismo, no creo, ¿no? O sea, no creo, o sea, no debería ser así en todo caso. Si decimos honrar a Dios, honremos a papá, mamá, que son una especie, no, no es que sean Dios, pero es una especie de figura de Dios que Dios ha puesto a tu alrededor para que pueda proveerte durante ese tiempo en el que no tenías cómo proveerte por ti mismo desde tu niñez, que Dios ha usado para traerte a este mundo. Ese padre, esa madre, Dios lo ha usado, con errores y efectos los ha usado. Entonces tenemos que honrarlo. La Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos, ¿no? O sea, Dios nos ha traído a través de nuestros padres, ¿no? O sea, para que ellos nos cuiden, nos protejan. Se han equivocado muchas cosas, quizás, incluso quizás ni siquiera son cristianos, pero la Biblia no dice que honra a tu padre y tu madre que son cristianos. Honra a tu padre y tu madre, sean lo que sean. Es complicado, es difícil, pero es mucho más, o es peor irnos al otro extremo que estamos viendo aquí, ¿no? Hijos que prácticamente mataban a sus padres, hijos que maldecían a sus padres, y Dios está poniendo por eso reglas radicales. Mira lo que dice Proverbios 20:20, dice algo interesante. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa, dice. El que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara, es decir, andará en oscuridad, andará en tiniebla, andará en un mundo que prácticamente donde no hay bendición. A eso es lo que algunos dicen, ¿no? Esa pata se ha salado, dicen, ¿no? No sé, normalmente dicen así, ¿no? Está salado, ¿no? En realidad está andando en maldición por no honrar a su padre y su madre. No hay luz. Pero nosotros sabemos que la luz de Cristo ha venido a nuestra vida. No podemos andar en eso. En un no creyente se puede entender, no tiene a Cristo. La luz de Cristo no ha venido a su vida. Por lo tanto, está andando en tinieblas. Y en tinieblas puede haber llegado a hacer esto, lo otro, maldecir a su padre y a su madre. Pero en un cristiano ya no cabe porque la luz de Cristo está dentro de nosotros, está alumbrando nuestra vida. No hay razón para andar con la lámpara en oscuridad, sino por lo contrario, para transmitir la luz de Cristo. Y cómo no comenzar por papá, comenzando por nuestros hijos, por nuestra esposa, por papá, por mamá, bendiciéndolos, honrándolos. Eso es evangelio práctico, ¿no? O sea, es algo ilógico, es algo incongruente de pronto decir, yo amo a Dios, yo adoro a Dios, yo creo en Dios, pero tengo una mala relación con papá, mamá. Quizás no has llegado a maldecirlos, pero el simple hecho de decir, no aguanto a mis padres, y Dios te dice, ¿y cómo yo te aguanté a ti? Y ahora te estoy pidiendo que honres a tu padre y tu madre, muéstrale la luz del evangelio. Es que pastor, usted no sabe, ella tiene sus costumbres, él tiene sus costumbres, tiene su genio. Sí, pero ahí es donde tienes que sacar a relucir el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y todo lo demás. Y la orden es clara, ¿no? Honra a tu padre y tu madre. Entonces, mis hermanos, eso es lo que está ocurriendo. Antes de cerrar esta porción, Salmo 127:3, hace un momento lo mencioné, dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima y de fruto del vientre. Ya hemos hablado un poco de nuestra responsabilidad como hijos. Amén. Como hijos debemos entender que somos herencia de Dios, puesto en las manos de nuestros padres. Y ellos han tenido una responsabilidad con nosotros y ahora nosotros tenemos una responsabilidad con ellos, y jamás que pase por nuestra mente lo que hemos visto que pasa en Éxodo, ¿no? Porque Dios dio esa ley de dijo: aquel que maldice a su padre, su madre, o aquel que hiere a su padre, su madre, morirá. Y eso es duro, es contundente, ¿no? Y se estaba refiriendo a una muerte física, pero también tenemos que hablar de una muerte espiritual. Aquella persona que llega a hacer todo esto porque espiritualmente está en tinieblas, como dice el Proverbios, ¿no? Pero hablemos ahora un poco más desde la perspectiva de un padre. Tú eres padre, si es que eres padre, ¿no? O si que estás pensando ser padre o madre. Recuerda, los hijos que Dios te ha dado son herencia de Dios. Guíalos en el camino correcto. Hay una responsabilidad para con nuestros hijos. Quizás nosotros tenemos esa bendición de haber llegado a la luz de Cristo y no vamos a repetir
esto que vemos en nuestra sociedad, ¿no? Hijos desobedientes, hijos que deshonran a sus padres, hijos que maldicen. Quizás tú dices, ya, eso lo veo por noticiero, eso está en el mundo, pues ya no ocurre en mí. Pero yo te haría la pregunta, ¿estás seguro que tu hijo no va a llegar a ser uno de estas cosas, pastor, que está hablando? De pronto me está deseando eso. No le estoy deseando, sino estamos haciendo algo para nosotros decirle, mira, hijo, hija, esto está mal, porque Dios fue drástico en este sentido, en la relación de padre e hijo. A veces nosotros pensamos que por el hecho que nosotros somos creyentes, por el hecho que nosotros tenemos la luz de Cristo en nuestra vida, ellos solitos van a ir creciendo conociendo al Señor. Hay responsabilidad en los padres enseñarle estos principios, el respeto de hijo a padres y de padres a hijos. Ellos lo tienen que aprender y Dios te está dando esta oportunidad de que tú conozcas cómo son las consecuencias cuando de pronto un hijo deshonra a sus padres. Pero no estamos lejos de eso. Estamos en una sociedad donde de pronto cumplen 15, 17, 18 años y de pronto se envalentonan y dicen, papá, no te metas en mi vida, yo decido. Muchos siervos de Dios son muy buenos pastores, pero a veces faltaron a sus hijos en tiempo, en cariño, en afecto, y de pronto los hijos se les terminan revelando y rechazando el cristianismo. Y eso es triste, porque dice, pero mi hijito antes iba a la escuela dominical. Sí, pero como padres tenemos una función. Efesios 6:4 dice que, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué quiere decir este versículo? Que los padres muchas veces podemos provocar a ira a nuestros hijos. Y tú dices, ¿cómo es eso? Cuando le hago renegar, no, 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 no. Cuando hacemos provocar a ira a nuestros hijos es de que por cosas que hacemos o dejamos de hacer, vamos a permitir que nuestros hijos asuman consecuencias de la ira del Señor. Justamente asuman consecuencias duras en su vida por cosas que hacemos o dejamos de hacer. Dos cosas nada más, así breves. Me acuerdo cuando tuve una vez una charla con padres, me tocó compartir este versículo. Uno, primer punto, ¿cómo es que un padre provoca ir a su hijo cuando es un padre autoritario, extremadamente ultra autoritario, donde no hay nada de afecto, donde no hay nada de comprensión, donde no hay nada de tiempo para con los hijos y simplemente es un padre típico machista, ¿no? ¿Me hace caso? Todo es gritar. Ya he entendido que la disciplina es gritar, flagelar, y no hay un tiempo de instrucción. Para la Biblia, disciplina a los hijos significa instruir a los hijos, no solamente es castigar, ¿no? Y puedes estar haciendo crecer un hijo rebelde, ¿cómo lo llaman esto? Contenido, ¿sí, no? Como que sea contenido ahí, y porque de pronto hay una diferencia, lógicamente, corporal, te está obedeciendo, ¿no? Pues llega un punto en el que se revela y ¡puf!, se desata y sale y termina rebelándose ante la autoridad del padre, porque nunca hubo amor, cariño, afecto, tiempo con ellos. Solamente todo era no, sí, no, sí, no, sí. Eso es peligroso, mis hermanos. Porque mientras sean niños nos van a obedecer por miedo, pero que no te obedezcan por miedo, que te obedezcan por amor. ¿Acaso Dios nos tiene así? ¿Cómo le obedecemos a Dios nosotros? Por amor a Dios, porque comprendemos su palabra, no por miedo, porque de pronto me parte un rayo. El otro extremo, cómo airamos a nuestros hijos, ¿sabes cómo se da? Cuando ocurre todo lo contrario, cuando el padre no ejerce su función en casa, cuando el padre es demasiado contemplativo y cuando de pronto desde niño, el niño, valga la redundancia, crece pensando que él es el rey de la casa y papá no corrige nada. Y luego va a querer corregirle cuando el niño ya tiene 17 años y le va a decir no, porque fue demasiado contemplativo, demasiado light su crianza, que pensó que dándole dinero, comprándole TV, comprándole su tablet, eso era todo, para que no me moleste, ¿no? Y el niño creció, como dicen muchos, caprichoso, ¿no? Y cuando quiere enderezarlo ya es demasiado tarde. Y al final ese niño va a tener que asumir las consecuencias de que no hubo un padre que estuvo ahí para guiarlo. Hagamos nuestra labor, no nos vayamos a ninguno de los dos extremos, son peligrosos. El equilibrio es justamente
cuidar de ellos, entender que Dios nos dé la sabiduría para día a día nosotros guiarlos en los caminos del Señor, para que día a día ellos aprendan a amar a Dios y marquen una generación diferente a lo que vemos en el mundo, ¿no? Hijos que desobedecen, deshonran, gritan, pegan a sus padres, que nuestros hijos sean totalmente distintos, que reflejen la luz de Cristo realmente en sus hogares, valorando a sus padres, amando a sus padres, obedeciendo a sus padres, y que esto continúe, que ellos también continúen así con sus hijos. Y así podremos decir en algún momento, como Josué lo dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Te has recordado por qué Josué dijo eso? Y sus hijos ya eran adultos. Y Josué dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, porque él tenía la convicción de que ciertamente los miembros de su casa lo iban a seguir. Hoy en día muchos dicen, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, y sale por ahí el hijo de 15, 16 años y le dice, tú servirás, pero yo no. Y es triste, realmente que ocurra, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, mis hermanos, yo creo que este tiempo ha sido un buen tiempo para poder reflexionar sobre cómo es que Dios ve esta relación de padres a hijos. Para Él es muy importante, tan importante es que puso barreras, puso leyes drásticas, sí, pero era para preservar justamente y marcar un precedente, cómo se debe de valorar los hijos a los padres, cómo se debe valorar la vida también, ¿no? Cómo debe valorarse la vida, ¿no? Porque el que mataba a alguien con alevosía le venía la pena de muerte. Y prácticamente Dios lo permitió, ¿no? Ahora, al final de todo, todos merecemos la muerte, bíblicamente hablando, por la muerte espiritual, ¿no? Pero lo más interesante es de que Jesús tomó nuestro lugar para darnos vida. Tú y yo al final merecíamos la muerte, no solamente aquellos que habían matado a alguien físicamente merecían la muerte, pero espiritualmente hablando, el hecho de haber mentido, el hecho de haber codiciado, el hecho de haber vivido nuestra vida como hemos querido, merecíamos la muerte. Pero lo interesante de todo esto es que Cristo tomó nuestro lugar y Él cargó nuestros pecados y se hizo obediente hasta muerte en la cruz por ti y por mí sin merecerlos. Y ahí podemos ver, hemos visto quizás a un Dios recto, a un Dios de ira, a un Dios justo, pero estamos viendo también a un Dios de amor. Mira lo que dice Ezequiel 18:32, y con eso termino y oramos. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues, dice, y viviréis. Hay una salida. Ante la muerte hay una salida, conversión. Pero no hay conversión si no hay arrepentimiento. Por eso que Pablo en Romanos va a decir, convertidos, arrepentidos y convertidos. Pero aquí nos dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Entonces, mis hermanos, hay que dar gracias a Dios porque hoy tenemos vida y estamos siendo instruidos a la luz de su palabra, y no cometamos los errores que muchas personas que todavía están en tinieblas lo están cometiendo. Más bien, muy por lo contrario, oremos por esas personas. Y aunque la ley de muerte hoy en día no esté aprobada en muchas naciones, lo que fuese, y sea todo un dilema, el tema no tanto es eso. El tema es de que debemos de valorar la vida del ser humano, valorar la vida del prójimo y sobre todo valorar la vida de nuestros padres, y que esa relación tiene que ser como realmente Dios la valora, ¿no? Herencia de Jehová son los hijos, cosas de gran estima. Amén. Vamos a orar. Padre mío, te doy gracias, Señor, esta noche por tu palabra, Señor, por cómo es que tú nos bendices, nos hablas, nos exhortas, Señor. Gracias porque primeramente, Señor, nos has librado del pecado y ahora somos esclavos tuyos, pero esclavos por amor, esclavos cuidados, salvaguardados, provistos por ti, sustentados por ti, Señor. Gracias también porque nos enseñas, Señor, que tú valoras la vida, Señor, que has hecho al ser humano a tu imagen y semejanza, Señor, y por tanto siempre debemos estar a favor de la vida, Señor. Gracias también porque nos muestras, Señor, cuán importante es honrar a nuestro Padre, a nuestra Madre, Señor. Cuán importante es honrar, Señor, a la autoridad al que tú pusiste cuando éramos niños, Señor, bajo nuestro cuidado, Señor. Y ahora de adultos también tenemos esa responsabilidad de honrarlos, Señor, de amarlos, de cuidarlos, de ver por ellos, Señor.
Y gracias también, Señor, porque nos hablas como padres para poder criar hijos, Señor, para poder cuidar de nuestros hijos, instruirlos en tu palabra, Señor, y que ellos continúen con este legado, Señor, valorando la vida y valorando la buena relación entre padres y hijos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, todo esto lo vamos a poder hacer solamente contigo, Señor, quien entregaste tu vida en la cruz a causa de nuestro pecado, y a pesar de que nuestra sentencia era la muerte, Señor, en ti encontrábamos esa dádiva de vida eterna, Señor. Gracias porque ya no estamos en tinieblas. Gracias porque ahora estamos en tu luz admirable. En el nombre de Jesús. Amén.